Que Dios te bendiga y bienvenidos a la Iglesia de Dios Mission Board de Aguilera de Carolina. Celebramos con mucha alegría que podamos adorar juntos y recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nuestro culto está por comenzar, así que prepara tu corazón y dale a Dios con mejor adoración. Él marcará tu vida, trayendo para ti esperanza y salud. Que disfrute nuestro servicio. Aleluya. Hermano, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Amén. Porque no nos ponemos sobre nuestros pies, amén, y damos una adoración en gratitud al Señor en la noche de hoy. Aleluya. El Señor siempre prevalece, amén, y nos ha traído hasta aquí en esta noche. El agua se puede ir, la luz se puede ir, pero su presencia dura y perdura para siempre. Aleluya. Y como iglesia reafirmamos su amor, amén, hacia nosotros. Aleluya. ¿Cuántos lo están esperando? Amén. ¿Cuántos tienen esa esperanza de que Él viene pronto? Aleluya. Qué bueno es el Señor. Dios bendiga, iglesia. Dios bendiga a cada uno de los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos en esta noche a nuestra iglesia, hoy 22 de octubre. Amén. Como iglesia hemos dado comienzo, ¿verdad?, a la conmemoración de los 500 años, del aniversario de los 500 años. Amén. De las 95 tesis. Amén. La reforma protestante. Así que esta noche tendremos nuestro estudio bíblico, ¿verdad? Titulado Martín Lutero, carácter y visión de una iglesia revitalizada. Así que, amén, sabemos que el Señor nos va a hablar en esta noche. ¿Cuándo así lo creen? Amén, aleluya. Buscamos en la palabra del Señor el Salmo 19. Amén, vamos a darle lectura al versículo 1 y versículo 2. Y mientras lo buscamos, hago una oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por este tiempo tan hermoso. Sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, hará, Padre, milagros en esta noche. Sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, se adentrará en lo más profundo de cada uno de nuestros corazones, Señor. Reconocemos que tu palabra no retorna atrás vacía. Gracias, Padre, por ella, Señor, por nuestro pastor que en esta noche estará exponiendo la misma, Padre. Y todos los que vengan de camino, Señor, tú seas guardándole, Señor, en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Leemos el Salmo 19 a la gloria del Padre, del Hijo y la iglesia de Dios que va al cielo dice: amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Aleluya. Esa sabiduría que proviene ¿de quién? Del Señor. Aleluya. Cantamos. Aleluya. Alabamos al Señor en esta noche. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Por tus bondades, misericordias. Aleluya. Te alabamos, Jesús. Aleluya. Aleluya. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo
del Señor son sí y amén, aleluya. Por eso le cantamos, adoramos su nombre, aleluya. Cantamos al Señor, aleluya. Te adoramos, Jesús, aleluya. Aleluya, con nuestras palmas adoramos al Señor, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar
aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya, qué bueno es cantar al Señor, amén. Aleluya, qué bueno es el Señor en esta hora. Amén, a todos los que están conectados. Amén, si desea así escribir su petición, tiene alguna petición, lo puedes hacer. Al final del servicio de la noche de hoy lo estaremos presentando. Amén, nuestra oración final. Amén, esta hora le voy a pedir que se ponga de pie un momentito. Amén, vamos a orar por los enfermos de la iglesia. Amén, vamos a orar por los hermanos que, ¿verdad?, están padeciendo en esta hora, por sus familiares. Amén. Así que le voy a pedir por nuestro hermano Efraín, ¿verdad?, que nos dirija esta oración. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, en esta noche te bendecimos, Señor. Llegamos a tu presencia con agradecimiento a ti. Agradecimiento por quien tú eres y por lo que has hecho por nosotros. En este momento esta iglesia se une en una oración a favor de la salud de nuestros hermanos que están enfermos allá en la casa o quizás aquí en la nave. Tú les conoces a cada uno de ellos, conoces su dolor, conoces su enfermedad, pero qué bueno es afirmar que nosotros te conocemos a ti. Te conocemos a ti no solamente de oídas, te conocemos a ti porque hemos experimentado en nuestra vida tu poder sanador. Y por eso con confianza llegamos a ti presentándonos, pidiendo, buen Dios, que tú nos mires con ojos de compasión, con ojos de misericordia, y que tú extiendas tu mano de salud sobre ellos, que toda enfermedad sea echada fuera para la gloria de tu nombre, para testimonio en medio de nuestra iglesia y para el bienestar de cada uno de nuestros hermanos. Oramos a ti, Señor, confiados y creyendo que tú escuchas nuestra oración, atiendes nuestro clamor y te mueves a misericordia en favor de aquellos necesitados. Confiados en ti, buen Dios, lo dejamos en tus manos, creyendo que tú has de obrar salud en ellos. Y oramos a ti en el nombre de nuestro común Salvador Jesucristo. Amén. Aleluya, aleluya. Qué bueno es el Señor. Amén. En esta hora vamos a adorar al Señor a través de nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Amén. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. En esta hora, Señor, te adoraremos a través de nuestros diezmos y ofrendas, Señor. Reconociendo, Padre, que tú eres el único y ese Dios proveedor para cada uno de nosotros, Señor. En esta hora, Señor, depositaremos lo que en nuestro corazón tú has puesto, Padre. Reconociendo que tú eres el que nos da la fuerza, Señor, a cada uno de nosotros para trabajar. Y aquel, Señor, aquel o aquella que necesita algún empleo en esta casa, Padre, tú seas, Señor, guiándole para así, Señor, pueda obtener también su empleo. Señor, bendice a cada familia de esta casa también. En el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas.
Qué bueno es el Señor. Poderoso eres Jesús. Amén. En esta noche el tema de nuestro estudio bíblico es Martín Lutero, carácter y visión de una iglesia revitalizada. Amén. Si usted tiene alguna pregunta que surja, alguna duda, la puedes hacer. Amén. Durante o al final, ¿verdad?, del estudio, nuestro pastor estará disponible, ¿verdad?, para contestar cualquier pregunta o duda que surja. Amén, pastor. Gracias, Luis. No solo el pastor va a estar disponible, Luis Vázquez también va a estar disponible para contestar preguntas. Vamos a abrir esto rápido. Usted debe haber recibido ya, o debe estar recibiendo en los próximos segundos en su celular, en el chat de WhatsApp de miembros de la iglesia, esta presentación. Hermano Pablo González, izquierdo, usted puede venir a este pasillo que está allí y contestar esta pregunta. ¿Ves que las preguntas son de aquí para allá hoy, no son de allá para acá? ¿Cómo tú puedes definir lo que es revitalización en el contexto de la iglesia? ¿Cómo puedes definir, qué puedes decir de lo que es revitalización en el contexto de la iglesia? Las ideas que vienen dentro de mi mente en la revitalización de la iglesia, si lo ponemos en el contexto, hay tres contextos básicos que se tienen que ver a través de iglesia, ¿verdad? Una es en el contexto del líder, otra en el contexto de la iglesia per se, y otra en el contexto de la sociedad o la comunidad que rodea la iglesia. Por ende, la revitalización dentro de la iglesia, para mí empieza a salir en mi mente primero una autoevaluación de dónde estamos, cuál impacto tenemos dentro y fuera de la iglesia, y también la vida espiritual de cada uno de nosotros dentro de la iglesia. Si lo vemos desde la perspectiva del líder, tiene que autoevaluar, y hay unos indicadores, ¿verdad?, de la revitalización, donde se evalúa tanto la influencia de la iglesia con el nivel comunitario, tanto el crecimiento de la iglesia, no solamente el crecimiento de feligresía, sino también está el crecimiento tanto espiritual como económico y conocimiento, que son los tres conocimientos, los tres factores a evaluar. Así que, en resumen, lo que estoy tratando de decir es que la iglesia tiene que, en la revitalización, primero esto es como el enfermo, hay que reconocer que necesitamos revitalizarnos. Por ende, hay que tener una autoevaluación de los indicadores que me están demostrando a mí que tengo de dar un paso adicional, porque también la revitalización es cuando encontramos que estamos estancados, ¿verdad? Estancado, porque no solamente es disminución, sino es estancamiento y no hay crecimiento. Por ende, todos esos factores me vienen a mí en la mente en revitalización. Excelente. Es un aplauso, hermano Pablo, ¿verdad? Lo hizo muy bien. Déjeme, antes de seguir, saludar a mi hermano Roberto Elías, que está a la parte de atrás allá, ha estado con nosotros varias veces. Hermano Roberto, Dios me lo bendiga mucho. Francisco, por favor, salúdame allá al hermano Roberto, que está ahí compartiendo con nosotros. No es la primera vez que él está aquí con nosotros y hoy vuelve a compartir con nosotros. Y nos alegra ver mucho a Alex por ahí. Llegó Alex por ahí. Alex, levanta tu manito, Alex. Alex es de esta casa. Hay dos Alex, está el Alex de atrás, pero el Alex de acá. Un aplauso también a ellos. Muy bien. Usted tiene la presentación en su celular de WhatsApp, en lo que arreglan finalmente acá. Pero vamos a ir caminando. Hay un verso en el libro de Efesios, o varios versos, capítulo 5, los versos 25 al 26, que dicen: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla.
habiéndola purificado en el lavamiento por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Eso es el apóstol Pablo escribiendo en el contexto o a la iglesia de hermana de Éfeso. Entonces, hay obviamente ese escrito habla acerca de lo que es la obra de Cristo en la iglesia, ¿verdad? Relata parte del trabajo de Cristo en la iglesia, ¿no? Y en ese contexto hay unos términos que se usan allí y que son claves para mirar el contexto de Cristo en la iglesia. Primero, dice ahí el escritor, o dice Pablo, que él amó la iglesia. Él la amó, así que el término amarla, el verbo amarla, ¿no? Él la santificó, santificarla, purificarla, lavarla. Esas son acciones que de alguna manera nos hablan de revitalizar la iglesia. Porque pregúntese usted, o trate de contestarse usted, si para el Señor purificar la iglesia, para purificarla, no tiene que pasarle un proceso de mirar lo que hay en ella, y si hay alguna cosa que pues tratar de irla limpiando, ¿no? Y la herramienta para ese proceso es la palabra, es la palabra. Y si la palabra de Dios está en la iglesia constantemente, parece ser que ese ejercicio de purificar es constante, ¿no? Y obviamente el escritor dice a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que es el otro término. Así que entonces yo estoy pensando que si estamos hablando de revitalizar, de evaluar a través del proceso de amarla, de santificarla, de purificarla, de lavarla, pues obviamente el fin es que la iglesia termine o quede revitalizada. O sea que yo estoy comparando el término gloriosa con una iglesia que está revitalizada, ¿no? Hay un escritor, Lloyd Jones, que dice: cuando él se la presente a sí mismo, hablando de la iglesia, con todos los principados, potestades y las filas apretadas de todos los potentados del cielo, mirando esta escena maravillosa y examinándola. Ese es el momento cuando el Señor está presentando a la iglesia. Dice él: no habrá una sola mancha, no habrá una sola imperfección sobre ella. El examen más cuidadoso no podrá detectar la más mínima pizca de indignidad o de pecado. Así que se imagina usted cómo es ese proceso de lavar, de purificar, ¿verdad? De santificarla. Entonces, Pablo en su respuesta habla de revitalización en el contexto de la iglesia y habla de rehabilitación en el contexto individual de cada persona. Y habla en el contexto también del liderato de la iglesia. Así que uno mira a la iglesia y habla de revitalizar la iglesia y uno piensa en el contexto colectivo de la iglesia. Y uno se pregunta: ¿y cómo es eso de revitalizar? ¿Verdad? ¿Y cómo es eso de reformar la iglesia? Pero no tiene que ir tan lejos. La pregunta es: ese proceso de revitalizar, del Espíritu Santo evaluar, del Espíritu Santo trabajar, del Espíritu Santo limpiar, ¿se da en usted como creyente? ¿Ha vivido usted como creyente un proceso donde usted siente que yo tengo que buscar a Dios porque necesito arreglar algunas cosas? Pues usted es iglesia. Así que en la medida que se está dando en cada persona, se va dando de alguna manera colectivo dentro de la iglesia. Así que no es tan difícil de alguna manera evaluar. Claro, el contexto revitalizar amplio tiene muchas otras cosas más en ese contexto. Pero estoy poniendo el ejemplo de la persona individual para tratar de entender en cierta medida por lo menos el principio de revitalizar. Es un trabajo del Espíritu Santo con la iglesia, ¿verdad? Es un trabajo del Espíritu Santo con la vida en este caso del creyente. El diseño original que Cristo estableció de la iglesia ha experimentado a través de los siglos serias amenazas de deformación y destrucción. Desde que Cristo estableció la iglesia, las amenazas para deformar la iglesia no han cesado. Yo planteo que esas amenazas
se dieron desde la segunda mitad del primer siglo. Y de ahí en adelante no han parado. Si uno fuera a pensar, si antes de esa primera mitad, de esa segunda mitad se dio, en el primer siglo también se dio. De hecho, antes de darse en la iglesia ese intento de deformar la iglesia, de destruir y de dañar la iglesia, se dio en el fundador de la iglesia. Desde un principio. ¿Cuál fue el plan que levantó Herodes para destruir al niño cuando nació? Así que ese intento de alguna manera se ha dado. Raymond Brown, que es un escritor extraordinario, católico por cierto, en su libro La iglesia que los apóstoles nos dejaron, cita a Robert Browning cuando dice: ¿qué sucedió cuando desapareció el último testigo apostólico y la iglesia ya no pudo depender del testimonio de aquellos que dijeron yo vi? Aquellos que vieron a Jesús, que andaron con Jesús. Una vez murió el último de ellos y ya de ahí en adelante nadie fue testigo de Jesús. ¿Qué sucedió, no? Dios dispuso de apologistas, de personas, de hombres y mujeres defensores de la fe y de la iglesia a través de la historia. Probado está que uno de los periodos de mayor persecución en los primeros siglos contra la iglesia fue el siglo II y el siglo III. Las persecuciones que se desataron en esos dos siglos fueron impresionantes. Hay unos mártires, pero fue precisamente en esos siglos donde se levantaron los poderosos apologistas de la iglesia, que se defendieron la fe cristiana. Así que de ese siglo número 1, 2, 3, yo parto y digo que a partir del siglo X, porque quiero caer en la reforma, a partir del siglo X, se fue incubando en el seno de la iglesia un movimiento que buscaba la revitalización de la iglesia. Eso significa que en esos siglos la iglesia fue desviándose. La iglesia fue caminando, tomando otro rumbo. El clero de la iglesia fue tomando otro rumbo. Por ejemplo, uno de los elementos que la reforma trabaja es el elemento de volver a colocar la palabra de Dios en la mano de la gente. Porque durante esos primeros siglos, el clero de la iglesia empezó a secuestrar las Sagradas Escrituras. Y ya la lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, era solamente para el clero. De hecho, cuando usted estudia la Reforma Protestante se da cuenta de eso. Así que cuando llegó el tiempo, después de ese siglo número 10, 11, 12, se habla mucho de los reformadores a partir del siglo número 16. Pero la historia habla también de los pre-reformadores, ¿verdad? Gente que antes de los reformadores que conocemos históricamente del siglo XVI llegaron. Y muchos de ellos en su trabajo de defender la iglesia, de luchar contra la reforma de la iglesia, perdieron la vida. Ese fue el caso de Juan Hus. Fue quemado en una hoguera por ser un defensor de la Sagrada Escritura. Y todos ellos lo que estaban buscando era que la iglesia regresara a lo básico, a lo esencial. Así que cuando llega el tiempo, ya estamos por acá el siglo XVI, la reforma protestante en el siglo XVI, 1517. De hecho, hay una fecha específica que se toma como el punto donde comienza en realidad la reforma. El famoso 31 de octubre del 1517. Claro, no es que la reforma fue eso, ¿no? Pero ese se toma como el punto por los elementos que se dan allí en la figura de Martín Lutero. Así que si tocamos como de partida esa fecha, 31 de octubre del 2025, matemática, 2025 menos 1517, ¿cuánto da? 508. Eso significa que este año estamos celebrando 5 siglos y 8 años de la Reforma Protestante. Ahora, mirando el día 31, ¿no? Así que la Reforma Protestante, en una forma bien general, fue un intento para que la iglesia regresara a unas posiciones teológicas y morales que con el tiempo se habían perdido. Fue una revolución religiosa, política, intelectual
que marcó los linderos de la Edad Media y del periodo moderno. Cuando uno mira la reforma desde el punto de vista de la historia, y la historia está dividida en periodos de tiempo: historia antigua, historia media, historia moderna, historia posmoderna. Pues los historiadores colocan la reforma protestante ya dándole terminada lo que es la historia media, el tiempo de la historia media y el comienzo de la era moderna o de la edad moderna. Así que la reforma, y coloco entre paréntesis revitalización para traerlo en el contexto de hoy de la iglesia, era tan patente como apremiante. Cuando usted estudia la reforma, usted se da cuenta que la reforma se da dentro de la iglesia y que la figura de Martín Lutero nunca tuvo la intención de fragmentar la iglesia. Nunca tuvo la intención de que la iglesia, ¿verdad?, se separara de sí misma. El intento fue tratar de que fuera dentro de la iglesia. Así que se hizo necesario en ese tiempo una depuración de la iglesia y se levantaron reformadores, no solo Martín Lutero, que protestaron en contra de los males que estaban arruinando la fe. Se habían socavado cimientos poderosos del evangelio. Ese principio, esa verdad bíblica, teológica, de que la salvación es por fe. ¿Usted cree eso hoy? ¿Cuántos creen que la salvación es por fe? Pues fíjense, hoy nosotros creemos que la salvación es por fe. En este siglo hubo gente que creyó eso y le costó la vida. Gente que defendió ese postulado y le costó de alguna manera la vida. En ese periodo de tiempo surge esta frase: Ecclesia reformata semper reformanda est secundum verbum Dei. Que no es otra cosa que no, iglesia reformada siempre reformándose. Siempre reformándose. La iglesia es un organismo vivo, es un cuerpo vivo. Y como cuerpo vivo está en un proceso de reformación, de regulación en todo el contexto. A veces me pregunto por qué la iglesia necesita reformarse, revitalizarse constantemente. Bueno, la iglesia es una idea perfecta de Dios compuesta de gente imperfecta. Así que en ese contexto usted y yo de alguna manera tenemos responsabilidad de ello. Esta es una frase que ha acompañado a las iglesias herederas de la Reforma Protestante. La Iglesia de Dios Mission Board, hablando ahora de nuestro concilio, es una iglesia heredera de la Reforma Protestante. ¿Eh? Esa es la historia en ese contexto. Ser iglesia heredera de la Reforma en este tiempo implica animarnos a repensar sobre nuestra forma de hacer iglesia hoy para discernir lo que Dios quiere que seamos. Uno de los temas que con cierta frecuencia yo tertulio o converso con los líderes es utilizando la frase o el término pensando la iglesia, ¿no? Así que para eso se dan los procesos de revitalización. Entonces, buscando, yo encontré algunos perfiles de iglesia. Negra, ¿me puedes pasar mi laptop que está allí? Algunos perfiles de iglesia que podemos encontrar hoy y que se pueden haber encontrado a través de los tiempos. Gracias. Unos perfiles que yo les quiero compartir hoy. Unos perfiles de iglesia. Perfiles de iglesia. Usted me va a ayudar en esto. Prepárese porque ese micrófono vamos a empezarlo ya mismo. Mire, ahí hay perfiles de iglesia. Y yo limité a mirar estos perfiles de iglesia. Primero, el tipo de iglesia a mano izquierda. Segundo, el ambiente que se da en ese tipo de iglesia. El tipo de actividad que se da en esa iglesia. Y el tipo de liderato que es parte de esa iglesia. Y ahí en ese liderato usted puede poner el pastor si quiere. En vez de liderato ponga pastor. Por ejemplo, está la iglesia tipo padre castigador.
En esa iglesia la atmósfera dentro de ella es sofocante. Es una iglesia que tiene carteles por todos lados de no haga, de prohibido. Por todas partes hay carteles, ¿no? Hay reglas escritas a veces en las paredes y hay sanciones. Y usted puede pensar que eso está lejos de la verdad, pero no está tan lejos de la verdad. No está tan lejos de la verdad. Yo fui a visitar una vez una iglesia, fui a una iglesia una vez a ministrar en este país, que cuando llegué en la puerta había un letrero grande allí, donde decía: aquí ninguna dama puede entrar en pantalones. Eso es una norma de la iglesia, ¿no? Literalmente. Así que un modelo de iglesia donde ese es el ambiente que se da. Está el modelo de iglesia del Padre Nutricio. Padre Nutricio. Aquí la atmósfera es una atmósfera hogareña. Una atmósfera tipo hogar, donde el pastor actúa como un protector. Los líderes actúan como un protector. Y donde todo lo que reciben los miembros de la iglesia, los líderes se lo dan, ¿no? Los líderes son los que nutren en todo el sentido de la palabra. No hay producción ninguna desde el punto de vista de los miembros, ¿no? Como iglesia, ¿no? Y lo importante es la satisfacción individual en ese contexto, ¿no? La satisfacción individual dentro de ese contexto. No la satisfacción de iglesia como cuerpo, sino igual, individual. Está el tipo de iglesia niño hostil, donde la atmósfera es emocional, muy cargada. La gente se siente incómoda, asustada, ¿no? En esa atmósfera, la gente llega al templo asustada, porque el ambiente es hostil. El tipo de actividad siempre forzada. La gente que trabaja lo hace de manera forzada, ¿no? No hay libertad para nada dentro del contexto de ese modelo de iglesia. Y obviamente el liderato que perfile esa iglesia se identifica como desconfiado, ¿no? No reconoce a nadie, solamente el liderato desde esa perspectiva, ¿no? Incluso, y tengo aquí obviamente de donde tomé esta información, en cada cuadrito solo puse algo, pero donde habla de ese niño hostil y habla de el liderato, habla incluso de un ambiente donde se filtra, aquí hablando del desconocido, de que no reconoce el liderato, donde a través del liderato se perfila una especie de veneno hacia la congregación, no sano, ¿no? Hacia la congregación. Está el perfil de la iglesia niño liberado. Aquí la atmósfera de alguna manera se ve cálido, de alguna manera se ve amorosa, hay entusiasmo, hay actividad creativa, sensitiva en ese sentido. Sin embargo, las actividades son muy intensas, hay mucha intensidad, la gente siente mucha intensidad en ese sentido. Y cuando uno mira el liderato de esa perspectiva, se cataloga, hay mucha diversión, hay mucha risa, hay mucho humorismo en ese modelo de iglesia, ¿no? De nuevo, son modelos que presento. Estamos hablando de revitalizar la iglesia. Y está el último que yo estoy colocando ahí, que es el modelo de la iglesia revitalizada, donde el ambiente es una atmósfera de indagación, de conocer, de aprender, de conocer la palabra, de curiosidad, ¿verdad? Ese elemento de conocer, donde no hay problema en probar las ideas que se comparten, donde hay fraternidad, donde se fomenta la comprensión, donde el énfasis en el desarrollo no es solamente personal, sino colectivo, como iglesia, en el sentido contexto de la iglesia, donde se desarrollan relaciones de amistad sana,
basadas en intereses colectivos y no en intereses personales. Cuando habla del liderato es evaluativo, íntegro, se prueban las ideas, enfoques nuevos, hay actitud pensante, reflexiva y no se ve desde el punto de vista del liderato ningún tipo de amenaza al cambio que se pueda mirar. Entonces cuando uno mira esto y analiza esto, uno piensa cuál es el modelo de iglesia, el tipo de iglesia que el Señor quiere y que más que el Señor quiere, que el mundo de hoy está necesitando en el contexto de lo que estamos hablando. Así que la reforma, hablando de cómo hablar de la revitalización hoy, no es tanto una reforma de la fe, porque los principios teológicos esenciales se han quedado intactos. Eso fue lo que pasó en la primera reforma, ¿verdad? Sino una reforma de la práctica de la fe. En esa primera reforma, estoy poniendo el ejemplo, el fundamento teológico, la doctrina teológica de la salvación. Usted sabe que tiempo antes de que sonara la trompeta de la reforma, en la iglesia se fue dando el concepto de por mencionar el concepto de las indulgencias. Y la indulgencia no era otra cosa sino que un golpe central al fundamento de la salvación por la gracia y por la fe. ¿Qué pasó en el transcurso de esos siglos, del primer siglo al 15? Que el fundamento de que la salvación es por la fe y por la gracia. Pablo lo plantea en sus cartas en esos primeros siglos. La salvación es por gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso Pablo lo escribe en las primeras cartas o en las cartas de ese primer siglo. Años 60, 70, 50. Ahí es donde Pablo escribe. ¿Qué ocurrió? Que cuando estamos llegando al siglo XV ahora, para ser salvo yo tengo que pagar dinero. Y de hecho, a la reforma se le llamó protestante por las protestas que hicieron los reformadores contra lo que la iglesia estaba practicando. Que el Señor nos ayude para que nosotros hoy, que somos protestantes, no caigamos en lo que una vez por lo cual estábamos protestando. Porque a veces la iglesia coge ese tipo de rumbo, ¿verdad? Donde utilizamos entonces el evangelio como un elemento de mercadeo. Y donde utilizamos el evangelio como un elemento de enriquecimiento en cierta medida. Así que lo que en un momento, siglos atrás, le estábamos condenando a la iglesia de ese tiempo, hoy en día la misma iglesia protestante a veces parece caer en eso de alguna manera, ¿no? La reforma de hoy está relacionada a cómo ponemos en práctica los principios de fe. Es una mirada evaluativa. Pablo habló de evaluación a la misión, a su desarrollo, a los resultados que estamos teniendo. Así que una diferencia principal fue que la reforma del siglo XVI vino en reacción a la corrupción de los fundamentos teológicos de la fe. Hoy la mirada de la iglesia debe ser a cómo ponemos en práctica. Sabemos que Cristo salva. Eso es un fundamento de la fe cristiana. La iglesia no tiene duda de eso, ¿no? Nosotros, la iglesia de hoy no tiene duda alguna, no tiene cuestionamiento de que Cristo salva. Es una verdad del evangelio. Cristo salva. La pregunta es si cuando vamos a poner en práctica esa verdad de que Cristo salva, la iglesia se mueve para buscar al que está perdido. El predicador que estaba aquí el miércoles pasado habló de porcentaje. El miércoles pasado, el predicador que estaba aquí habló de, no lo recuerdo ahora, pero habló del qué % de la iglesia a nivel general se cree que hoy gana almas para Cristo. No lo recuerdo ahora, pero estaba bien bajito. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto? El 2%. El 2% de la iglesia de hoy gana almas para Cristo. Esa es la iglesia que dice que Cristo salva. Así que posiblemente parte de la revitalización no tiene que ver con reformar ese principio de que Cristo salva. Lo tenemos intactito. Es como ponemos en práctica como iglesia ese ejercicio.
Así que si esa estadística de alguna manera es cierta o está acercándose a lo que es cierto, en esa área la iglesia de hoy, en un sentido general, necesita revitalizarse. Y de nuevo, miremos esto no solo como iglesia, miremos individualmente. Desde ese contexto, ¿verdad? La revitalización hoy significa una acción y efecto de los esfuerzos que hacemos para dar más fuerza y vitalidad a la iglesia. Y eso es una especie de definición de lo que es revitalización, ¿verdad? Busca restaurar aquello que esté estancado o en deterioro. Me parece que Pablo habló de eso. Es observar desde adentro y hacia afuera en un ejercicio intencional y objetivo del trabajo, de lo que estamos haciendo como iglesia. Implica mirar los patrones de conducta, tradiciones establecidas que hacemos por costumbre. Mire esto, usted recuerda el aniversario, ¿verdad? Recuerda el aniversario, fue en octubre. Pues en el aniversario yo dialogo con el ministerio de adoración, de música, sonido, todo el mundo. Digo, ok, en el aniversario vamos a comenzar los cultos con el ministerio de adoración cantando. Y así se empezó todos los domingos, el ministerio de adoración cantando. En ese mes, no menos de 12 personas vinieron de mi pastor. ¿Por qué estamos empezando los cultos sin orar? Uso y costumbre. Uso y costumbre. Uso y costumbre. De hecho, cada vez que el ministerio de adoración comenzaba el culto de adoración, lo comenzaba en un tiempo extraordinario de adoración y de alabanza al Señor. Y no es que la oración antes del culto no sea importante. No es que no sea importante. Pero a veces los elementos tradicionales que hacemos por uso y costumbre los santificamos. Y le metemos una aureola encima. Y el día que eso no haga algo así, algo está mal. Pues no, la iglesia es más que eso en ese contexto, ¿verdad? Ese ejercicio no busca flagelar la iglesia, lo que busca es revitalizarla, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, ¿cuáles son las características que yo identifiqué y quise traer para acá, para una iglesia que revitaliza? Y aquí es donde viene la participación de ustedes. Porque yo voy a repartir cada una de esas características. Entonces, esas características, cuando yo las reparta, yo no voy a decir quién puede hablar de la primera. No, yo voy a mencionar el nombre del que va por la primera. Y viene y se para en ese micrófono y usted comparte lo que usted entiende de esa primera característica que está allí. Entonces, mire cómo lo vamos a hacer. Usted viene y tiene 2 minutos para hablar acerca de lo que usted cree que es esa característica, como usted la ve, ¿verdad? Entonces, le vamos a dar la oportunidad a un segundo hermano para que venga a reaccionar a lo que usted dijo. Por ejemplo, Josie va a coger la primera, ¿verdad? Es un ejemplo, Josie va a coger la primera, ¿verdad? Así que Josie va a venir al micrófono y va a hablarnos acerca de lo que ella piensa de esa primera característica. Y hermana Josie nos va a hablar ahí por 3 minutos de lo que es esa característica. La lee o la puede leer y yo entiendo que es esto y abunda sobre eso. Y entonces el hermano Vicente se va a levantar y va a tener 2 minutos para reaccionar a lo que dijo Josie. Así que vamos a tener alguien que comente y alguien que reaccione. ¿Le parece bien? Bien. Y aunque yo lo puse ejemplo, ese primer ejemplo, podemos empezar de verdad con el que sea ejemplo. ¿Cuántos levantan la mano que creen que podemos empezar así? ¿Podemos empezar así? Levanten la mano. No, vamos a empezar así. Así que hermana Josie, venga al micrófono que está allí y háblenos de eso que está allí. ¿Qué significa para usted la característica de una iglesia que produce? Puede leer lo que está allí o simplemente comentar lo que está allí. Producir discípulos incondicionales es un proceso. Dios hace más con pocas personas comprometidas que lo que puede hacer con miles que no le siguen de todo corazón. El discípulo modelo de Jesús contiene requisitos. Ama a Dios más que a cualquier otra persona,
lleva tu cruz, renuncia a todo lo que posee y calcula el costo. Aquí nos presenta las características de ese discípulo incondicional, ese discípulo que renuncia a todo, ¿verdad?, para seguir incondicional al Señor y a la vez produce discípulos. Producir discípulos a través del ejemplo, a través del evangelismo, a través del cuidado de las personas que están a nuestro alrededor. Excelente, excelente. Muy bien, ahora viene el hermano Vicente a reaccionar a lo que dijo el hermano Yossi. Y cuando el hermano Vicente termine, ahí terminamos con ese primer requisito o característica, debo decir, porque en la segunda característica el hermano Harold va a venir a hablar de la segunda característica. Y como estamos en generación José, nos vamos a quedar allí. Así que una vez el hermano Harold venga al micrófono para hablarnos de la segunda característica, el hermano Alex Jr. viene a reaccionar a esa segunda característica. Vicente, reacción a lo que me comentó Yossi. Prepárese, no mire para el piso, porque está mirando para el piso, yo diga que los veo. Bueno, es algo que sí, es un proceso, porque es algo que no se puede producir ¿verdad?, de golpe y porrazo. Así que es algo que se va paulatinamente, pero sí produce gente que sobre todo ama a Dios y que renuncia al yo por tal de hacer lo que Dios, ¿verdad?, nos está pidiendo, y sobre todo algo importante, se reproduce, porque eso es algo que un discípulo tiene que hacer, reproducirse en otros. Muy bien, excelente, excelente. Gracias a Yossi. Así que característica número 1 de hoy: reproduce discípulos incondicionales. De hecho, aprovecho este espacio aquí para recordarle que está en curso la escuela de discipulado. Todos los martes de 7:30 a 9:30, eso a 9, de 7:30 a 9. Y en este momento hay 2 cursos corriendo. Está corriendo el curso de principios de espiritualidad. Está el hermano Manuel, el profesor Manuel García. Ese fue el grupo nuevo que entró. Y el grupo que había entrado anteriormente ya está en su segundo trimestre. Está tomando clase con el profesor Toledo. Profesor, ¿cuál es la clase? Panorama del Nuevo Testamento. Es la otra clase que se está tomando. Y mire, mi hermano, esto es una bendición, esto es una bendición. Así que hablando de discipulado, eso. Muy bien, vamos a la segunda característica. Hermano Harold, venga ahí, lea la segunda característica y predíquenos acerca de ella. Vive apasionada por la misión. En ella subsiste un fuerte vínculo entre la vida consagrada y la misión. Responde al llamado de tomar la cruz e ir tras él, a imitar su gesto de servicio y amor, a perder la vida para encontrarla. Asume el mismo carácter misionero que tuvo Jesús. Cumple la misión como parte de la gramática de la fe. El término comisión implica el trabajo de dos, Dios y la iglesia. Wow. Vivir apasionada por la misión en lo que hacemos, no solamente, ¿verdad?, a lo lejos, sino en la iglesia, por lo que nos ponen, ¿verdad?, en cualquier ministerio. Es una misión muy importante y nos consagramos para llevarla a cabo bien, para responder, ¿verdad?, ese llamado del Señor de tomar la cruz e ir tras Él. Es imitarlo en todo, en comportamiento, en el servicio, amando a los que estamos liderando. Y dice ahí, a perder la vida para encontrarla. Asume el mismo carácter misionero que tuvo Jesús. Así que ahí a veces es un poco difícil, pero tenemos que, ¿verdad?, como dice ahí, tratar de hacer lo máximo para tener ese carácter que tuvo Jesús como misionero y evangelista, y cumplir la misión como parte de la gramática de la fe. Es creer en que, ¿verdad?, podemos lograrlo. Y el trabajo de dos, Dios y la iglesia. Si no contamos con Dios,
pues creo que no podemos lograr, ¿verdad? Muy bien, excelente, excelente. Viene mi hermano Alex Jr. para reaccionar a lo que comentó el hermano. Antes de que en lo que Alex llega allí y antes que empiece a hablar, ¿alguien quiere el número 3? ¿Alguien quiere el número 3? Por si acaso hay un voluntario. Ya yo tengo el 3 en la mente, pero estoy preguntando si alguien quiere. Ajá, el número 3 lo va a tener mi hermana Frances Negrón. ¿Alguien quiere reaccionar al número 3? La va a tener hermana Frances. ¿Alguien quiere reaccionar al número 3? Muy bien, ya que estamos en la fémina, pues la hermana Esther Carpio reacciona al número 3. Usted debe tener en su WhatsApp ya esto, ¿no? Corriendo. Ale, reacciona a esa aportación de mi hermano Harold. Pues, ¿verdad? Resumiendo lo que dijo Harold, también, ¿verdad? Se le puede añadir que esto de responder llamado y tomar la cruz es algo diario. Cada día que uno se levanta, ¿verdad? Uno decide pues morir al yo, y es tomar la cruz todos los días y hacer lo que Cristo diga, y también vivir una vida en dependencia al Espíritu Santo. Y parte de llevar la cruz es, ¿verdad?, de llevar la cruz a otro y levantarse y decir: mira, Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga hoy? Y yo creo que esa es una de las maneras buenas de compartir la fe. Y sobre la misión, yo creo que debería, ¿verdad?, un pensamiento mío, ¿no? ¿Verdad? No entiendo que en estos tiempos, ¿verdad?, como están pasando las cosas, deberíamos enfocarnos más en las misiones, ya que pues vemos las necesidades y cómo corren las cosas en el mundo fuera de aquí. Y sí es bueno estar en las cuatro paredes, pero también es bueno ir afuera y buscar las necesidades, porque de verdad que si usted mira un poco más allá, mucha gente necesita a Cristo. Y está inconforme, ¿verdad?, encajonada en unas cuatro paredes no es suficiente, y entiendo que se puede hacer más. Así que, pues, nada, creo que eso sería todo. Muy bien, excelente. Vamos a la número 3. Mi hermana France asume riesgo sin temor. Número 3. Y la hermana Esther va a reaccionar. En una iglesia que se revitaliza, sus miembros avanzan no esperando que otros lo hagan. Cuando David estaba en la cueva de Adulán, expresó el deseo de beber agua del pozo que estaba frente a las puertas de Belén. 3 de sus soldados oyeron el deseo del rey y con osadía irrumpieron en el campamento de los filisteos. Segunda de Samuel 23:13. Y sacaron agua del pozo de Belén. Ellos querían atender al rey y cumplir su deseo a pesar de los riesgos. Cuando leí eso, utilizando una licencia poética, yo diría: asume riesgo venciendo el temor, porque muchas veces Dios nos va a pedir cosas que hagamos y sabemos que podemos tener nuestras limitaciones personales o cosas del pasado que nos detienen a hacer unas cosas, pero el Espíritu Santo, ¿verdad?, y ese deseo de nosotros de que el Rey, de que nuestro Dios, de que la misión de Dios se esparza, nos hace hacer cosas que humanamente nosotros no haríamos. Muy bien, hermana Esther. ¿Dónde está hermana Esther? Ah, ya está allí. Muy bien. Pues estoy 100% de acuerdo con la hermana Frances. En un momento me acuerdo que pensé y sentí en una ocasión el ir a una escuela a orar precisamente en el mes de octubre por la mañana. Simplemente me puse un suéter que el hermano, uno de los hermanos me hizo, que decía orar por los niños, y le dije a Norberto: mira, siento ir a ese sitio, a esa escuela a orar, pero ¿por qué, Esther? Y yo dije: pues porque lo sentí así. Y me dice: pero ¿quién te va a acompañar? Yo: no, nadie, yo voy a ir yo sola. Y me dijo: yo no te voy a dejar ir sola. Y él me acompañó, y todos los días por la mañana yo iba a orar simplemente allí, yo sola y él acompañándome. Y algunas veces nosotros hacemos cosas como creyentes, como sobrepasando el temor. Y yo, después que hice eso, yo dije: wow, como que me expuse o algo así, pero fue que ese deseo de yo hacerlo me movió
a no medir consecuencias y decirle dentro de mí, mira, yo tengo como esa responsabilidad de ir a orar por esos niños. Y la gente algunas veces me tocaba bocina, pero cuando uno tiene un compromiso y como que el Señor está con uno no mide consecuencias y sobrepasa el temor. Excelente, excelente, excelente. Vamos al número 4. Déjame buscar primero quién es la persona que va al número 4. Tengo por ahí a mi hermano Francisco Reyes, al número 4. Viene para compartir lo que entiende es el número 4. Déjeme ir poniéndolo ya en pantalla, que está allí. Es una generación santa. Es una generación santa. Ya mismo voy para el mezaní, especialmente para la esquinita derecha del lado allá. Ya mismo voy para allá. Pero, y va a reaccionar a esto mi hermano Samuel Ramírez. Es una generación santa. Características de una iglesia, ¿verdad?, revitalizada, que tiene ese proceso de revitalizarse. Cosas que se deben dar para que se revitalice la iglesia. Señor les bendiga. Es una generación santa. Santo es alguien que ha sido separado exclusivamente para el servicio de Dios. Su significado es estar separado, consagrado, ser diferente, ser distinto. La santidad es la norma de vida de un creyente. El estilo de vida de la iglesia tiene que ser diferente al del mundo. Cultivar ser diferente es el mayor testimonio de la iglesia del mundo. Entiendo que cuando venimos a los caminos del Señor y lo aceptamos como exclusivo Salvador, hay un cambio en nosotros. Y siempre se dice que ese primer amor nace cuando uno le permite que Dios entre y uno se siente diferente y hace cosas diferentes. Las cosas que hacía antes que a Dios no le agrada, pues ya uno dice, no, espérate, Dios me está mirando, ya soy diferente, me tengo que comportar como Dios quiere y como dice la palabra. A través de mi testimonio, a través de mis actos, a través de cómo yo hablo, de cómo me expreso, delante del Señor y delante del mundo, presentarnos santos. Amén. Excelente. Mi hermano Samuel Ramírez viene. Ese es el pianista de Generación Josué, ¿oyó? Para reaccionar, y en lo que el hermano Samuel Ramírez llega para compartir eso, luego de esto a la número 5. La número 5, ahí vamos a tener es interesante, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, ¿verdad?, que el maestro y no miraba para el piso ahí, como si el maestro no fuera a ver a uno, ¿verdad? La número 5, vamos por acá con nuestro hermano Johnny. Y reacciona el hermano Johnny y mi hermano Raúl en la número 5. Samuel, tú estás reaccionando a la número 4. Okay. Por parte estoy de acuerdo, ¿verdad?, de lo que dice Francisco, ¿verdad?, que cuando, ¿verdad?, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pues, ¿verdad?, Espíritu Santo va cambiando, ¿verdad?, ciertas costumbres que tenemos, ¿verdad?, en nuestra vida, en nuestro corazón, nuestra forma de pensar. Pero parte, ¿verdad?, de cómo nosotros, ¿verdad?, somos transformados, aparte de la salvación también, sería también, ¿verdad?, mantener, ¿verdad?, seguir manteniendo este estilo de vida con el Espíritu Santo, ¿verdad?, poder uno relacionarse más con Él, profundizar más en las Sagradas Escrituras y de todo lo que se estuvo hablando anteriormente, ¿verdad?, que ¿verdad?, a través de vivir esta vida santa, también, ¿verdad?, poder ser íntegro y poder seguir marcando esa diferencia. Excelente, Samuel, excelente. Posee fervor por la oración, característica número 5. Viene nuestro hermano Johnny Morales. Habla acerca de esa característica. Posee fervor por la oración.
características de una iglesia revitalizada. Dice, la oración no es la preparación para la batalla, es la batalla. Dios le ha dado el don de la intercesión a algunos miembros de la iglesia. El culto de oración de una iglesia revitalizada es lo más parecido a una caldera divina. La diferencia entre una oración poderosa y una oración débil es el Espíritu Santo. Pues dicen que todas las batallas se rompen orando, ¿verdad? Si uno quiere luchar con las tentaciones, lo mejor es la oración, es acercarse a Dios a través de la oración y conectarse no solamente una vez, sino durante el día. Como la palabra dice, orar sin cesar. Hay veces que yo voy en la guagua y estoy orando. Hay veces que me recuerdo algunas peticiones de oraciones por enfermos y empiezo a orar. Cuando me siento a orar con mis niños por la comida en la tarde, pienso en aquellos niños como en Gaza, que hoy pasan hambre, que tienen necesidad. Y déjeme decirle que en esa oración llega uno a confugirse porque uno tiene una mesa servida. Pero a través de esta oración nosotros sabemos que el Todopoderoso va a alcanzar a aquellas personas, va a alcanzar al débil, va a alcanzar a aquel que necesita, al adicto, a una madre que ora por sus hijos. Una oración poderosa va a hacer que un día aquel hombre que sentía, como contaron una vez aquí una historia de que su mamá lo ungía con aceite y él cuando se convierte le dijo a su madre, yo no sé mamá, pero después que me convertí ya no siento más aceite en mi cabeza. Así que eso es lo que yo pienso. Dios le bendiga. Excelente, excelente. Hermano Raúl, tengo a Clara, dame un minuto en lo que Raúl reacciona y luego viene Clara. Raúl, ven, reacciona y luego damos la oportunidad a nuestra hermana Clara. De hecho, son una reacción, pero si usted quiere compartir algo, levante la mano, lo que hizo Clara ahora, le vamos a dar la oportunidad. Amén. Lo primero, ¿verdad?, que me llama la atención es fervor, que es un celo ardiente por la oración. Una de las cosas que enseñó Jesús a través de su vida fue una vida de oración. Jesús siempre oraba antes. No solamente oraba, sino que presentó una oración modelo para que nosotros a través de ella empezásemos a ver que nos dirigimos a un Dios santo que está en los cielos, que podemos solicitarle a Él nuestro pan diario, que podemos pedirle perdón a Él diariamente, de igual manera que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No solamente eso, sino que es la llave para abrir la ventana de los cielos, porque dentro de la Biblia hemos visto cómo hombres y mujeres, ¿verdad?, en la antigüedad, en una oración poderosa, hacía que el cielo se detuviese en lluvia y que luego volviese a llover, o que aún descendiera el fuego. Sabemos que Dios lo enviaba, pero por eso es que la oración no es la preparación para la batalla, como usted bien señala, sino que es la batalla. Es el momento donde se prepara para pelear contra eso que trata de alejarnos de las cosas de Dios. Excelente. La importancia de orar en el Espíritu, orar con la ayuda del Espíritu Santo. Todo creyente, toda persona que ha abrazado la fe en Cristo tiene el Espíritu Santo. Tan pronto yo acepto a Cristo como Salvador, mi corazón, mi vida es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Una vez el Señor limpia mi corazón, limpio el corazón, el Espíritu Santo viene y hace morada allí. Porque mientras el corazón está sucio, el Espíritu Santo no hace morada, ¿verdad? Pero una vez limpia mi corazón, así que una vez el Espíritu Santo está allí, ese Espíritu Santo me va a ayudar en el proceso de la oración. Así que básicamente eso es lo que está planteando ahí, ¿verdad? La importancia de orar y que el Espíritu Santo, ¿verdad?, esté en uno en el momento que está orando. La pregunta es, ¿pero hay algún creyente que no tenga el Espíritu Santo? Bueno, si abrazó la fe en Cristo, si es un creyente en Cristo, el Espíritu Santo mora en él. Por lo tanto, al orar, ¿verdad?, claro, hay otra dimensión de esa relación del creyente con el Espíritu Santo, ¿verdad?,
que es la dimensión esa cuando nosotros hablamos de la plenitud total o el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Que esa es otra dimensión de la relación, porque esa relación del nuevo creyente, ahora lleno del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, es una relación de santificación, es una relación progresiva, donde en la medida que va sirviéndole al Señor, va amando más al Señor porque ama más la Escritura. Y en la medida que ama la Escritura y conoce la Escritura y tiene esa devoción con el Señor, obviamente, ¿verdad?, esa relación con el Espíritu Santo de alguna manera va en ese proceso de crecimiento. Y hablando de oración, déjeme entonces, antes de ir a la siguiente, porque la siguiente, mire, que es la número, no, escúcheme, no piense que yo no lo voy a llamar a usted. No, el pastor siempre llama a los que siempre pasan al frente. Bueno, verá quién voy a llamar ahora. La número 6, esa va para mi hermano Gabriel. Está por aquí Gabriel, Marco Gabriel, estoy hablando de Marco Gabriel. Ahí está, mi hermano Marco Gabriel Calderón. Y va a reaccionar a esa número 6 la hermana Bianca. Bianca está por ahí, la vi por ahí. Mire esa jovencita que está ahí, solo que va a reaccionar. Pero déjenme hablar en lo que llega Marco al micrófono. ¿Qué son los laboratorios de oración? Con eso fue que terminó. El próximo domingo las damas van a estar orando de 8 a 9 aquí en el templo por los hijos. El domingo de más arriba, el número 2, domingo 2 de noviembre, los caballeros van a estar orando por la iglesia de Dios Yahweh Jireh en Colombia. De 8 a 9 de la mañana. El día 9, los niños, escúcheme papá. Los niños, Lina, ¿dónde está Lina? Lina está por ahí, la vi por ahí, Lina está por ahí. Allá a la parte de atrás, Lina, todos los niños de la iglesia, tráemelos para acá. Vamos a poner la silla de los niños aquí tempranito, ya desde las 8 de la mañana. Van a estar las sillas de los niños aquí, para que los niños vengan a orar. Y van a estar orando por los niños de la iglesia de los no bautizados. Ese INB, iglesia de los no bautizados. El día 16, todos los ministerios de adoración, dice adoración ahí, pero se refiere ministerio de oración, ministerio de música, sonido, multimedia. Esos ministerios que están ahí vienen de 8 a 9 a orar. Vamos a orar por los cultos de la iglesia, que cada vez que celebremos los cultos, la presencia del Señor. El día 23 no va a haber porque ese es el día del concierto, no tenemos culto en la mañana, pero el día 30, Generación Josué va a estar orando por los jóvenes de la iglesia y los no bautizados. Así que si estamos hablando de la oración como un elemento de revitalización, pienso que los laboratorios de oración son proyectos de revitalización de la iglesia. Viene mi hermano Gaby a hablar acerca de la número 6. Ese es uno de nuestros bateristas de la iglesia, ¿oyó? Músico de la iglesia, Generación Josué. Muestra compasión por los perdidos. A Dios le importan los perdidos. A una iglesia revitalizada le deben importar igual. Al parecer, Jesús estaba cansado de que le estuvieran preguntando continuamente a qué se debía que se juntara con los pecadores. Da 3 verdades relevantes sobre los perdidos. Para Dios los perdidos son un tesoro. Dios reordenó todo para buscar a los perdidos. Y Dios se regocija cuando encuentra un pueblo perdido, cuando encuentra un perdido. Yo creo que este punto es el pilar de verdad el cristianismo, porque Jesucristo es uno que vino no solo para los judíos, sino que para todo el mundo. Como ahí dice que se juntaba con pecadores y pues para los gentiles también. Y como el dicho dice de que siempre se hace fiesta, como que se hace fiesta en el cielo por un salvo que miles que ya conocían de él. Pues que yo creo que la realidad es que sin ese punto no tendríamos un norte como iglesia. Y verdad, creo que de lo más importante que hemos hablado hasta ahora. Excelente, Generación Josué. Bianca, ven por ahí, reacciona. Mire, ahí está nuestra hermana Bianca de Generación Josué. Trabaja en la oficina de contabilidad en la iglesia todos los domingos, yo, esa jovencita que está allí. Pues Dios les bendiga. Estoy de acuerdo con Gaby y también añado que hay que ver que toda persona, su alma es apta para ser salva y dejar el miedo atrás y llevar el mensaje a esas personas, ¿verdad? Que no están en los caminos del Señor. Eso es todo.
Excelente, excelente. En lo que yo comento esto, mi hermano Luis Alicea viene para hablarnos acerca del número 7, que lo voy a ir poniendo ahí, el número 7. Nuestro hermano Luis Alicea viene para reaccionar o comentarnos acerca del número 7. De nuevo, características, hay más características. ¿Por qué lo estoy haciendo utilizando este método? Una sola razón, para que usted no se duerma. Hoy es miércoles y son las 8 de la noche. 8 menos cuarto, 9 menos cuarto, para que no se me duerma. Viene nuestro hermano Luis Alicea a hablarnos acerca de esa séptima característica. Perdóname, ¿quién va a reaccionar? Mi hermano Otoniel va a reaccionar a lo que tú comentes. Ese es de Ministerio de Adultos Solteros, ¿cierto? Muy bien. Desarrolla la misión basada en el amor. 7 señales de una iglesia que ama. Evangeliza, sirve a otros, muestra sujeción, muestra compañerismo, reconoce a los que trabajan, es hospitalaria y cultiva las buenas relaciones. Bueno, estos puntos son bien importantes. Yo creo que se ha ido mencionando desde que uno comienza, desde el principio, cuando uno llega, cuando uno cuando uno le llevan la palabra que acepta el Señor, pues cada una de estas características va creciendo en uno. Cuando llegue el momento, cuando ya la iglesia va creciendo, pues esa misión tiene que continuar. O sea, una vez empezó en algún momento con la vida de uno, pues esos que han llegado ya a los caminos del Señor, pues deben de comenzar entonces a buscar a otras personas. O sea, sigue evangelizando, sigue sirviendo a otros, viendo las necesidades de cada persona que está a nuestro alrededor. Muestra, ¿verdad?, que la iglesia está para servir, que no es simplemente venir al edificio, a adorar, a escuchar la palabra, sino que la iglesia sale a la calle, ¿verdad?, como ha hecho en otras ocasiones nuestra iglesia. Muestra compañerismo con nuestros hermanos, con las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad?, que nos hacen crecer en nuestra vida cristiana. Se reconoce, ¿verdad?, el trabajo que hacen cada una de las personas, como aquí en nuestra iglesia pues se ha hecho en muchas ocasiones. Es hospitalaria con todas las personas que llegan, ¿verdad?, donde brindamos el amor para que esas personas se sientan que son importantes en esta iglesia. Y pues el cultivar las buenas relaciones es pues, tener ese compañerismo con todos los que están en la iglesia, donde poco a poco, ¿verdad?, en mi caso pues voy conociendo poco a poco a los hermanos y hemos creado, pues ya con algunos pues hemos creado buenas relaciones. Así yo espero que en algún momento pues pueda crear una buena relación con todos los que están aquí en la iglesia. Excelente, Luis, excelente. Mi hermano Toniel del Ministerio de los Solteros Adultos viene para reaccionar a lo que comparte Luis Alicea. Dios les bendiga, hermano. Mire, apréndese los nombres. Estoy trayendo que a veces no, para que usted sepa cuál es su nombre, ¿no? Como decía el hermano, en el número 1 es salir, evangelizar afuera, salir afuera a buscar las almas donde quiera que estén. Esa es una de las misiones más importantes. Cuando servimos a otros, cuando servimos a un hermano que necesita ayuda en cualquier situación, ya sea en oración, ya sea en cualquier trabajo, cuando estamos con ese compromiso con la iglesia de servir, de buscar almas y servir, eso es algo que marca la diferencia en nuestra iglesia. Excelente, excelente, excelente. Recuerde que usted tiene esto en el WhatsApp de su celular. Se percibe un ambiente de esperanza. Una iglesia con esperanza está viva, no está muerta. Perdona, no condena. Ama la verdad por encima de la tradición. La verdad de la palabra por encima de la tradición. Y no es que la tradición no sea importante. Tiene que ver con libertad, no con esclavitud. Es una iglesia que acepta, no rechaza a la gente. Es impulsada por el deseo, no necesariamente por el deber. Es auténtica, no hay disfraz en ella. Es relevante, no lo contrario. Es una iglesia que tiene que ver con la gente, más con la gente que con el lugar. Practica relaciones, no religiones. Se revitaliza, no necesariamente se modifica, ¿no? Posee una cultura de simplicidad. Y lo estoy colocando en amarillo porque ese tema que está ahí es tema de diálogo en la próxima reunión del cuerpo de consejeros. Posee una cultura de simplicidad.
Una iglesia simple es una congregación que se diseñó en torno a un proceso sencillo y estratégico que conduce a las personas a través de las etapas del crecimiento espiritual. El proceso, lo que se da en la iglesia, la forma de ser iglesia no es complicado. Es un proceso sencillo, ¿no? Es una iglesia sencilla. Y ahí hay unos elementos, ¿verdad? Cuando habla de diseño, es que significa que fue hecho con cuidado, con planificación. Cuando habla en torno de, se refiere a un proceso sencillo, estratégico. Es sencillo, es fácil de captar y la gente lo entiende. Conduce a la persona, ¿no? La congregación conduce, hay movimiento, lleva a las personas, entra por el proceso de membresía, sale del proceso de membresía, se integra a la membresía, se entrega a un ministerio, empieza a servir en el ministerio y busca a otros para que en un proceso de movimiento todo el tiempo dentro de la iglesia, ¿no? A través de etapas de crecimiento espiritual, porque lo que se busca en cada etapa del proceso es que la gente lleguemos a ser como ¿quién? A la estatura del varón ¿verdad? Perfecto. Y opera como una comunidad de fe orgánica. Una iglesia revitalizada tiene procesos naturales. ¿Sabe usted que no hay que añadirle nada a la iglesia para que pueda crecer? Porque la iglesia es un organismo, es natural, crece por naturaleza, es un cuerpo. Usted no se acuesta por la noche diciendo mañana voy a crecer 2 pulgadas. Usted va a crecer automáticamente porque es un organismo natural, ¿no? Así que una iglesia es orgánica en su constitución, en su relación, en su funcionamiento. Es cristocéntrica en su manera de operar. Es trinitaria en su forma, comunitaria en su estilo de vida. No es elitista en su actitud. No es sectaria en su expresión. Y yo quise adelantar esta para entregarle la parte a mi hermano Luis antes de las 9 de la noche. Concluyo con esto. El ciclo vital de una iglesia. Les comparto el concepto. Esto lo he compartido, de hecho lo compartí con el comité del plan estratégico cuando estaban diseñando el plan estratégico que tenemos hoy. Le hablo de la curva sigmoidea. Sigmoideo significa en forma de S. Eso se supone que es una S, pero no me salió. Eso se supone que es una S, ¿no? La curva en forma de S muestra cómo todo en la vida nace abajo. La parte de abajo, a la izquierda, abajo, nacimiento. Crece, según va subiendo. Llega a la meseta. Y si no se hace nada, cuando llega allá, comienza a declinar. Y si nada interrumpe su declinación, termina muriendo. Y nótese cómo en este lado está asistencia a la iglesia versus edad de la iglesia, ¿no? La iglesia que se encuentra en una meseta arriba debe iniciar una curva sigmoidea. Porque una manera de revitalizar la iglesia desde este concepto es iniciando curvas sigmoideas. Y en la medida que la iglesia, utilizando este concepto, levanta una curva sigmoidea, de nuevo utilizando este concepto, lo que está haciendo es revitalizándose y evita empezar a declinar. ¿Usted piensa que hay iglesias que no cierran? El predicador de la semana pasada aquí nos habló de cuántas iglesias promedio están cerrando a los Estados Unidos en un año. Y está hablando de miles de iglesias. Iglesias de todas las clases, incluyendo las pentecostales, cerrando iglesias. Porque la iglesia no debe morir, porque es el cuerpo de Cristo. Pero si la iglesia no se revitaliza, entonces no hay por qué tenerle miedo a los procesos de revitalización. Y hay gente que confunde pensando que los procesos de revitalización en la iglesia es que vamos a estar evaluando si cambiamos las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Eso no se puede cambiar. Cristo salva en el siglo I y sigue salvando en el siglo XX. Creemos en que Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo vuelve otra vez. El famoso quíntuple de la iglesia, ¿verdad? Seguimos creyendo en la venida de Cristo. Eso no se puede cambiar. Seguimos creyendo que Cristo salva. Pero ya hoy en día predicar de la manera que se predicaba tiempo atrás no hace realmente el efecto que hace ahora. La manera como el presidente de los jóvenes trabajaba con la sociedad de jóvenes cuando yo era miembro de la sociedad de jóvenes en los años 70. No puede ser la manera como el presidente o el líder de los jóvenes trabaja con la juventud de hoy. Porque los retos son totalmente diferentes. Así que en ese proceso de buscar se revitaliza
Pero la experiencia del Espíritu Santo, de la oración, del ayuno, del estudio de la palabra, eso no puede cambiar. Por eso en Yahweh Jireh hacemos énfasis en la educación, la escuela bíblica, la escuela de discipulado, los estudios bíblicos, en la oración, en la consagración, ¿verdad? Así que, utilizando esto, ¿qué cosas pueden hacer y pueden formar una nación moderna? Mire, y con esto cierro, Luis, ven. La iglesia de Dios, Yahweh Jireh en Sabana Larga, es una curva sigmoidea en esta iglesia. Porque fue un proyecto que la iglesia levantó, se movió para hacerlo, ¿verdad? Son proyectos de revitalización, ¿no? Cuando los ministerios desarrollan actividades, el proyecto de los laboratorios de oración reciente que hicimos, una curva sigmoidea dentro de la iglesia. La escuela de discipulado es una curva sigmoidea en esta iglesia. Por eso es importante que usted lo mire, ¿verdad? En ese sentido, para que usted sea parte de ello. Y voy a decir esto con profundo respeto. Busque hoy iglesias que tengan programas de discipulado, que le den la oportunidad a los miembros para estudiar la palabra de Dios como se está estudiando aquí los martes en la noche. Si usted no se ha matriculado en la escuela de discipulado, a lo mejor ya no tiene tiempo para matricularse para este trimestre, pero yo le voy a dar un consejo. El martes que viene, aunque no esté matriculado, venga de oyente a una de las clases y métase una de las clases. Tráigase una libretita y un lápiz y tráigase la Biblia y métase cualquiera de las dos clases allí y después habla con la hermana esta, ¿cómo se llama ella? Tu esposa. Yarimar, después habla con Yarimar y le paga. Pero entre para que se aproveche, hermano, la enseñanza de la palabra de Dios en las manos nuestras, nos las están poniendo en bandeja de plata. Un aplauso a nuestro pastor, amén. Amén por esa palabra tan hermosa. Si quiere seguir, ¿verdad?, escuchando acerca de este tema, ¿verdad?, relacionado a lo que es Reforma Protestante, este próximo domingo 26, amén, nuestra escuela bíblica es dedicada a la Reforma Protestante. El cuerpo pastoral estará con los jóvenes, con Generación Josué, estará también con parte del cuerpo pastoral, estarán con las damas de la iglesia y con los caballeros de la iglesia también, amén, a las 9 de la mañana. El cuerpo pastoral estará, ¿verdad?, brindando lo que es la escuela bíblica. Y a las 10:15 es el culto dedicado a nuestros pastores. Amén. Gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad?, por darse cita esta noche, ¿verdad? Y a los que nos visitaron, ¿verdad?, hoy que hace un tiempo no venían, a Alex, ¿verdad?, y al hermano. Amén. Qué bueno que están en esta su casa. Nos vamos, amén. Algunos a nuestros hogares, otros, ¿verdad?, a otros asuntos. Le voy a pedir a Luarimar que nos despida, amén, en oración. Señor, te amo, gracias por esta noche que podemos estar aquí. Gracias por el hermoso estudio bíblico hoy, por nuestro pastor Otilio Román, Señor. Y diríjanos a nuestros lugares en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sean gratos dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Damos gloria a Dios por este hermoso tiempo en su presencia. Estoy segura que la palabra que recibiste hoy la atesorarás en tu corazón y será de bendición para tu vida. Te invitamos a nuestros cultos y recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales para que se mantenga informado. Que Dios te bendiga.